Continuamos esta tarde en Argentina, noche en España, mucho calorcito, 39 grados por Corrientes, casi 40, noche más fresquita en España, así que esta dualidad que siempre tenemos, compartimos tiempos, pero no temperaturas ni otras cosas, para que veáis, en la diversidad está el gusto. Y curiosamente me acompaña Rubén García Cebolledo e Ismael López en La Carolina, hablando del cuento anterior en Poesía Viva, que estamos esta noche, que hablaba acerca de la hipocresía y de la mentira. Rubén nos ha comentado una cosa que ha dicho, nuestros oyentes tienen que escucharla, y antes de seguir, quiero que cuéntanoslo, nuestros oyentes deben de saber eso. Bueno, era solo un recordatorio de unos versos de Campoamor, Ramón de Campoamor, que decían: pues si tanto te admira el saber de los viejos, voy a darte el mejor de los consejos. Cree solo esta verdad, todo es mentira. Exacto, así que tomamos buen apunte con cincel en piedra, porque sabemos que eso es cierto. Lo que tú acabas de decir es una certeza inmensa. Bueno, ya sabéis que, ya ves, que cada semana... Ya también, decía también Leopoldo Planero, ahora que lo he encontrado, dice, porque solo la mentira es verdad, y es verdad que yo no miento. Exacto, es que lo hemos comentado también, y bueno, queríamos que nuestros oyentes... Hay un libro inédito, bueno, un recopilatorio que se publicó hace un par de años de Panero, que lleva el título La mentira es una flor. Fue un poco por eso. Sí, qué lucha tenía. Hablamos en Poesía Viva de ese hombre, justamente en el espacio que hacemos todos los viernes, recordando a un grande. Hablamos de Leopoldo María Panero, y esta noche hacemos un recordatorio, un pequeño homenaje a esta gran poeta argentina, Alfonsina Storni. Estamos en su país y bueno, no podía faltar esta gran poeta. Y bueno, nuestro filólogo de cabecera, que es poeta, filólogo, no apañado, pato, como decimos de aquí, así que Ismael ya nos va a hablar de ella. Exacto, pues mira, Alfonsina Storni es considerada como una de las voces femeninas más importantes de la poesía contemporánea hispánica. Nace en Sala Capriasca, un cantón suizo de Ticino, el 22 de mayo de 1892, y lo hace en el seno de una familia acomodada económicamente. En Suiza permanece junto a sus padres, Paulina y Alfonso, y junto a sus dos hermanos hasta 1896, año en el que tienen que emigrar porque entran en bancarrota, y emigran hacia San Juan, Argentina. Esta breve estancia en tierra suiza dejará en la poeta un recuerdo quedo, lejano, algo impreciso, que ella misma va a inmortalizar en sus poemas. En San Juan, ya en Argentina, Alfonsina Storni tiene una infancia marcada por la pobreza y por la difícil e insostenible situación con el padre, ¿no? Porque es alcohólico y es violento. Y esto va a forjar en la joven, digamos, una personalidad solitaria, retraída y con nula autoestima. En 1901, la familia decide ir a Rosario con el empeño de levantarse económicamente, pero allí su padre va a seguir siendo el mismo de siempre, y los sueños de una prosperidad económica pues se van a quedar simplemente en un intento vano. La semilla de la derrota entonces se va a plantar en los Storni y va a ser regada con agua de penuria, lo que va a hacer que brote en una joven Alfonsina su primer alarido de poeta, ¿no? Digamos su primer verso, que ella misma dice de él: a los 12 años escribo mi primer verso, es de noche, mis familiares ausentes, hablo en él de cementerio, de mi muerte, lo doblo cuidadosamente y lo dejo debajo del velador, para que mi madre lo lea antes de acostarse. El resultado es esencialmente doloroso. A la mañana siguiente, tras una contestación más levantisca, unos coscorrones pretenden enseñarme que la vida es dulce. Bueno, en 1906 muere su padre, y a pesar de que la familia Alfonsina tienen que buscar trabajo para subsistir, a los 17 años comienza a estudiar magisterio y logra graduarse como maestra en 1911, profesión que ejerce en la ciudad de Rosario. Allí publica sus primeros ingenios poemas en la prensa local y se abre las puertas, digamos, a los círculos literarios de la ciudad. En ello, Alfonsina se enamora perdidamente de un hombre mayor que ella, el cual le dará un hijo y su primer desengaño amoroso. Luego se traslada a Buenos Aires, donde trabaja constantemente para mantener su orgullo de madre soltera intacto. Más adelante, ella misma describe este ambiente de trabajo de la siguiente forma: estoy encerrada en una oficina,
me acuna una canción de teclas. Las mamparas de madera se levantan como diques más allá de mi cabeza. Barras, deshielo, refrigeran el aire de mi espalda. El sol pasa por el techo, pero no puedo verlo. Bocanadas de asfalto caliente entran por los vanos y la campanilla del tranvía llama distante. Clavada en mi sillón, al lado de un horrible aparato para imprimir discos, dictando órdenes y correspondencia a la mecanógrafa, escribo mi primer libro de versos. Un pésimo libro de versos. Dios te libre, amigo mío, de la inquietud del rosal. Pero lo escribí para no morir. Y así nace La inquietud del rosal en 1906. La recepción del libro por parte de la crítica no tiene una gran repercusión, tal vez debido a su inmadurez poética o tal vez por el deseo de silenciar y reprimir la voz de una mujer que se ha atrevido a expresar sus inquietudes. Y ese mismo año Alfonsina va a comenzar a rodearse de escritores y se convierte así en la primera mujer miembro de los cenáculos literarios de Buenos Aires, donde comparte la vida artística y cultural con el grupo Anaconda. Es decir, es un grupo formado por Horacio Quiroga y Enrique Amorín. Ya nada puede detener el impulso poético de Alfonsina, quien comienza a ser cada vez más importante en el mundo de las letras, ganando así varios concursos literarios. En 1918 publica su segundo libro, El dulce daño. En él, Alfonsina se muestra todavía ligada a los poemas de amor que en esos años prevalece en la escritura femenina. No obstante, deja pinceladas de una ironía mordaz en varios de sus poemas, en los que Alfonsina expresa sus frustraciones y su descontento con los tópicos que se habían creado, digamos, alrededor de la mujer. Entre enero y febrero de 1919 sale a la luz su tercer poemario, llamado Irremediablemente. Y este va a tener una gran acogida y lo van a considerar como el mejor de los tres que ha escrito hasta el momento. En noviembre de ese mismo año, con la gran acogida de su tercer libro aún candente, sale a la luz Languidez, y con este poemario ganará el premio municipal y será segundo premio nacional de literatura. En este poemario, Alfonsina da vida a su desolación, al desengaño y a sus sueños irrealizables. Por esta fecha también comienza a escribir una columna en La Nación bajo el seudónimo de Tao Lao. En 1924 su poesía llega a España gracias a la editorial Cervantes, y a partir de aquí su obra da un giro poético. Abandona el estilo romántico modernista, herencia de sus lecturas rubendarianas y de otros autores como Amado Nervo, y así nace su poemario Ocre, donde se va a mostrar más introspectivo. Con esta obra, Alfonsina Storni gana gran notoriedad y llega a la cumbre de su éxito poético. Sin embargo, esta situación comienza a cambiar a finales de la década, debido a las malas críticas que recibe su primera obra de teatro, llamada El Amo del Mundo, que se estrena en 1927. Alfonsina se siente ahora perseguida y acosada, lo que hace que en un intento de tratar su neurosis viaje a Europa en 1930. Allí participa en las reuniones del Grupo Signo, donde asisten figuras importantes de las letras como Federico García Lorca y Ramón Gómez de la Serna. En noviembre de 1934, 9 años después de su último poemario, publica Mundo de Siete Pozos, libro que se acerca a una posición más objetiva y vanguardista. Durante el verano de 1935, en Uruguay, se da cuenta de que tiene un nódulo bastante grande en el pecho. Aterrorizada y con la desazón y la tristeza apoderándose de ella, Alfonsina se encierra en sí misma para sufrir en silencio y para llorar en soledad. En mayo de ese mismo año es operada por el doctor José Arce, que le diagnostica un tumor maligno en el pecho con ramificaciones. Después de la operación tiene que someterse a un doloroso tratamiento de rayos, al terrible golpe anímico que supone para ella verse las cicatrices de su pecho y de sus brazos, y al pavor que le crea su voz interior cada vez que le susurra la palabra cáncer. Alfonsina pierde la ilusión por todo, la enfermedad trunca su vida de manera caótica y altera gravemente sus nervios. Se siente débil y eso la avergüenza tanto que será ermitaño de su propio dolor. De este hermetismo nace su último libro de poesía, Mascarilla y Trébol, de 1938, un poemario con sabor a muerte y de un estilo altamente vanguardista. El 18 de octubre de ese mismo año viaja a Mar del Plata y desde allí envía a La Nación su poema de despedida, titulado Voy a dormir. 7 días después, trágicamente, Alfonsina no aguanta más el dolor ni las grandes dosis de calmantes, pero sobre todo lo que no llega a soportar es el peso de un alma frágil que parece haber nacido para quebrarse algún día. Así, la madrugada del 25 de octubre se arroja al mar desde el espigón de la playa de la Perla,
acabando con su vida y poniendo fin a una carrera excelsa en cuanto al arte poético se refiere. De esta manera, su imagen queda grabada entre los amantes de la poesía y su inmortalidad también. Muchas gracias. Curiosamente, hablábamos hace unos programas también de Goytisolo, que también se suicidó, y la ironía que tiene el Voy a dormir, los versos finales de Alfonsina, es que dice: si él llamara nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Alfonsina evolucionó desde un lirismo espontáneo de los primeros versos hasta lo que sería un hermetismo barroco de la última producción. Ese viaje que comentabas a Europa cambió su rumbo poético y la acercó a lo que fueron las vanguardias. Y podríamos recordarla también con los dos primeros cuartetos del soneto Un recuerdo, que dicen: recuerdo el dulce tiempo de sierras cordobesas, pasado con el alma sin un solo deseo, vagando entre las matas de menta y de poleo, los cielos deslumbrantes, los días sin sorpresas, o el poblado espinillo de voluptuoso olor. De noche en las hamacas, los grupos familiares, mirábamos los gruesos racimos estelares. Sonaba dentro un tango y se hablaba de amor. Qué grande esta mujer. Fíjate, bueno, yo para que no nos quedemos con ese sabor que impregna toda esa parte de su obra, ese cambio que tú dices cuando ella comenzó, bueno, ese viaje a Europa, ¿no? A mí me gustaría recordar, bueno, este verso escogió Ismael de Noche Divina, en el que ella aquí trasluce también. Este jardín nos cede su delicia, nos cede el árbol de manzanas lleno, fuente de dioses a la sed propicia, pan del intestino para el hambre, pan del instinto para el hambre bueno, más blanco mármol sin igual codicia, fija en nosotros su mirar sereno, muslo desnudo, vigoroso el seno, puro como la luz que lo acaricia, se hacen tus ojos demasiado azules, cubren tus manos impalpables tules, y algo divino te levanta en vuelo. No cortemos la fruta deleitosa, y mira el alma en una nube rosa, como este azul, la virtud del cielo. Bueno, es un soneto técnicamente perfecto, que digamos que llama a dejarse guiar por los placeres, y resulta interesante las nociones bíblicas, ¿no? O sea, las nociones bíblicas y esa beatitud del cielo que contrasta precisamente con el muslo desnudo, con el seno vigoroso, ¿no? Porque ya como todos sabemos, desde el cristianismo, ¿no? La lujuria se considera pecado, ¿no? Y bueno, mezclar en un poema como este el código de lo cristiano con lo impío, ¿no? Que, o sea, con eso que puede, digamos, nacer del placer de los placeres carnales, yo creo que es un acierto, ¿no? De hecho, fijaos Rubén y Rebeca cómo utiliza de manera magistral el término pudicia, es decir, para decir que no hay deshonra en la desnudez ni el deseo. Hay que recordar que si buscamos en la Biblia católica la palabra impúdico, ¿no? Se nos dice en Eclesiástico 23:6, se nos dice textualmente: que el apetito sexual y la lujuria no se apoderen de mí, no me entregues al deseo impúdico. O sea, por tanto, se considera, digamos, una suerte de pecado lo impúdico, ¿no? Y ese constante, o sea, esa forma de utilizar la palabra púdico en esta ocasión, lo hace ella con un poco de mala baba, ¿no? Y bueno, creo que hace que sea un poema muy, muy interesante, de Alfonsina Storni, de una poeta, bueno, excelsa, ¿no? Es curioso que en el soneto hay siempre una pulsión entre lo que era el tema de Eros y Thanatos, o sea, el sexo y la muerte, ¿no? Porque frente a ese vigoroso seno, a ese muslo desnudo, está el blanco mármol, ¿no? Está esa muerte segura, ¿no? Y está también ese peso que tiene la beatitud del cielo, ¿no? Sin embargo, pues tienes ese jardín, que es el jardín de Adán y Eva, en el fondo, ¿no? El que tiene esas manzanas, ¿no? Y el que tiene ese instinto, ¿no? Que es insaciable, ¿no? Sí, es grande Alfonsina, ¿verdad? Nuestros oyentes seguro que la conocen, y si no, pues esta noche han tenido la oportunidad de conocerla un poquito más. A mí, bueno, el otro día también tuve oportunidad de leer, bueno, algunas obras de ella, y la verdad que, bueno, no deja indiferente a nadie, tanto por el rastro que ella tiene al final de su obra, que se refleja la parte de esa tristeza, ¿no? Que ella está teniendo por ese dolor físico que le causa el cáncer, pero es un lujo leerla desde un principio, aun cuando no tenía tanto reconocimiento,
esos versos que llenan, ¿no? Dan una esperanza en un principio, por eso ese cambio tan radical ahí que ella refleja. No sé si queréis apuntar algo más antes de irnos. Hombre, yo apuntaría ese Buenos Aires de su nombre, que tiene grandes las piernas, grandes los pies y las manos y pequeña la cabeza. Aunque sí es un poema, ¿no? Que da un punto también de esperanza y de lucidez y de apego también a la tierra, ¿no? Exacto. Ese uno se titula precisamente Buenos Aires. Estuve leyendo el otro día en el Café Literario que nuestros oyentes pudieron también escuchar, así que bueno, nuestro pequeño homenaje a esta grande de la poesía, Alfonsina Storni, y Mercedes Sosa le canta ahora también Alfonsina y el mar.